Hola, soy Maite Fernanda León Gutiérrez, soy de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en la UABC y les hablaré sobre las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Primero diferenciaremos la base de datos y el almacén de datos. La primera es una colección de datos creada para almacenar, acceder y recuperar datos, mientras que la segunda está diseñada para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. De manera sencilla, la primera está diseñada para registrar los datos, mientras que la segunda está diseñada para analizarlos. Los tipos de datos existentes son los siguientes. Datos estructurados. Estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Por ejemplo, los archivos de Excel. Datos no estructurados. Son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Un ejemplo de ellos es el correo electrónico. Lenguaje natural. Es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Por ejemplo, un correo electrónico escrito por un humano. Generado por máquina. Es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. Un ejemplo son los registros del servidor web, los registros de detalles de llamadas o los registros de eventos de red. Basado en gráficos. Los datos de los gráficos o de las redes son datos que se centran en la relación de los objetos. Por ejemplo, la lista de seguidores en Twitter. Audio, video e imágenes. Son tareas triviales para los seres humanos reconocer objetos en imágenes, pero resultan un desafío para las computadoras. Un ejemplo son las cámaras de alta velocidad en los estadios que capturan los movimientos de la pelota y del atleta para calcular en tiempo real el camino que toma un defensor en relación con dos líneas de base. El flujo de trabajo de la ciencia de datos comienza con la definición del problema a resolver, seguido del levantamiento de contexto, en donde es bueno tener conversaciones con expertos y revisar material de referencia. Definición del marco metodológico, cómo abordar el problema y la posible solución a este. Experimentos que se quiere lograr con ellos y su medición. Data, que es la recolección de los datos, análisis exploratorio, modelos de Machine Learning y presentación de resultados. Después tenemos las etapas principales que son recopilación de datos, preparación de datos, introducción de datos, procesamiento y limpieza de datos, interpretación de datos y almacenamiento de datos. Los datos se pueden recopilar con métodos de datos primarios como encuestas, sondeos, cuestionarios, entrevistas, observación, focus group o métodos de datos secundarios como lo son registros de la organización, informe de los gobiernos, revistas, comunicados de prensa, bibliotecas, internet, etc. Y se encuentran en formatos como documentos de Office, HTML, páginas web, imágenes y audio. Estos se almacenan por almacenamiento de área directa. Los dispositivos aquí incluyen disquetes, discos ópticos, discos compactos, discos de video digital, unidades de disco duro, unidades flash y unidades de estado sólido. También existe el almacenamiento basado en red y almacenamiento en la nube. Entonces, el mundo ya tiene conciencia sobre la importancia de proteger los datos personales. Por eso, en 1980, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con la colaboración del Consejo de Europa, publicó una guía para resguardar la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales a partir de los siguientes principios, que son establecer límites claros para la obtención de los datos, determinar la relevancia de los datos para el uso previsto, definir con claridad el uso que se dará a los datos antes de solicitarlos, abstenerse de utilizar los datos para usos distintos al determinado originalmente sin el consentimiento de las personas afectadas, asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o piratería, asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes,
y garantizar que las personas cuyos datos sean recolectados tengan acceso a los mismos y puedan solicitar bien sea modificaciones o su eliminación definitiva. Como ejemplo de mal uso de datos personales tenemos a Avantel, una empresa de telecomunicaciones, quien violó el derecho de los usuarios a no recibir mensajes de contenido publicitario en sus teléfonos móviles y debió pagar una multa en 2016. También tenemos a Facebook, quien extrajo información privada de los perfiles de sus usuarios sin su consentimiento para una empresa que hace perfiles de los votantes y utilizó la información para una campaña de 2016. Por último, recordemos que las organizaciones que actúen con ética y transparencia en el uso de los datos tendrán una valoración positiva de la sociedad y al contrario, quienes no se rijan por esos parámetros sufrirán una enorme pérdida en su reputación, de acuerdo con Eva García San Luis, socia responsable de Data y Analytics de KPMG. Además, no hay un estándar sobre lo que los consumidores consideran un uso aceptable de los datos. Varía por culturas y tipo de información. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad tener una valoración de acuerdo a estos parámetros. Eso es todo. Gracias por su atención.